Bueno, nosotros somos el grupo conformado por Keila, por Nicole y por Cristian. En esta ocasión vamos a exponerles algunas dimensiones, características y transformaciones institucionales en términos sociales, económicos y políticos que llevaron al surgimiento del neoliberalismo en Latinoamérica. Consideramos fundamental reconocer el fin de la Segunda Guerra Mundial como el inicio de un proceso llamado Guerra Fría, y este es la confrontación de Rusia y Estados Unidos, en la cual Estados Unidos genera un plan y una decisión de intervención geopolítica a países, por un lado en Europa desde el plan Marshall y por otro lado en Latinoamérica con el plan Cóndor. Fundamental decir también que la lógica de Estados Unidos siempre fue de libre mercado. También consideramos fundamental entender las corrientes del pensamiento económico como determinantes institucionales que derivan en reformas políticas, económicas. En este sentido, la confrontación entre lo ortodoxo y las políticas keynesianas, ya que en los 70 surge un problema económico llamado la estanflación y fue la oportunidad desde esta crisis del petróleo para que las tesis de la Escuela de Chicago de Milton Friedman pues generaran unas bases sólidas para demostrar que el modelo de ellos era el que funcionaba. Respecto a la dictadura de Argentina, es un muy buen ejemplo en términos institucionales de cómo los actores que componen la clase ociosa trabajan de manera articulada para legitimar estas realidades a partir de reformas políticas y económicas que le quitaban poder al Estado sobre el mercado y también le quitaban derechos a los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas, al ser dictadura, fueron las que propiciaron este tema de vulneración de derechos humanos, de asesinatos y desapariciones. La Iglesia lo hizo alrededor de legitimar este tipo de vulneración de derechos humanos y en términos del deporte fue un pretexto para apelar al nacionalismo y reflejar cómo eran exitosos los argentinos a partir de una selección de fútbol reconocida por estrellas y por reflejos que todavía identifican a los argentinos por su sentido de pertenencia por el fútbol. A partir... Bueno chicos, y para entrar al tercer punto, hablaremos sobre el punto de vista de los autores. Bueno chicos, aquí hay algo bien interesante, es que cada autor mira el tema de las dictaduras desde un ángulo distinto, sin embargo todos se conectan. Por ejemplo, Veblen dice, ojo, la economía no es neutra, no es algo que existe aparte de la sociedad, porque las instituciones, incluyendo el poder político, moldean la economía y hasta la manera en la que la gente se comporta. Entonces cuando vemos las dictaduras en América Latina queda clarísimo el poder político cómo transformó la economía, pero con fines muy concretos, casi siempre para unos pocos. Luego está Friedman, que en su libro Capitalismo y Libertad defendía la libertad económica y pues hasta ahí todo bien, pero lo que en realidad pasó fue irónico. Sus ideas se aplicaron en dictaduras donde sí había libertad, pero solo para los mercados, porque a la gente se les reprimía, o sea, mucha apertura económica, pero cero libertad política. Por otro lado está Dussel, va más allá y dice, cuidado, porque el capitalismo sigue con lógicas coloniales en las dictaduras. Eso fue clarísimo. Se abrieron las economías a potencias extranjeras, se hicieron dependientes y la pobreza quedó para los países, no para las empresas que ganaban del todo. Y finalmente Sánchez Caramo plantea que para que haya un progreso social no basta con el crecimiento económico, también necesitamos justicia y seguridad. Y no hablo solo de seguridad física, sino seguridad para vivir sin miedo. Para planear la vida, las dictaduras mostraron justo lo contrario. Sí hubo un crecimiento en algunos sectores, pero la gente vivía con miedo, con pobreza y sin derechos. Bueno, ya en cuanto a la escuela de Chicago, que fue liderada por Milton Friedman, que defendía que el libre mercado era como la mejor opción o garantía de prosperidad y libertad individual, según Milton, y sus principios, el Estado debería reducir su papel en la economía para promover así la competencia, la inversión extranjera y la privatización. Digamos que en teoría se buscaba como eficiencia y desarrollo, pero en América Latina se hizo de una manera totalmente diferente, o más bien como contradictoria. ¿Por qué? Porque se hizo bajo dictaduras militares que negaban la libertad política y recurrían a la represión para imponer
imponer la llamada libertad económica. Por ejemplo, en Chile con los Chicago Boys, ellos aplicaron directamente estas ideas con apertura comercial y privatizaciones, mientras que por otro lado la DINA pues perseguía y desaparecía a los opositores. En Argentina y Uruguay estos ajustes económicos fueron acompañados de represión sindical. En Brasil y Bolivia la protesta obrera y campesina, digamos que fue como castigada o sofocada con cárcel y masacres como bajo el régimen de Hugo Banzer con medidas dictadas por el FMI. Digamos que en todos los casos el modelo solo se sostuvo gracias al miedo y al terrorismo que provocaba el propio Estado. Y pues las consecuencias de esto fueron muy claras: el aumento de la pobreza, la desigualdad, el debilitamiento de los derechos laborales, sociales, la concentración de la riqueza, obviamente. Entonces lo que Friedman mostraba como la libertad y la prosperidad, pues en la práctica realmente fue un proyecto impuesto a punta de sangre, fuego, sacrificio y justicia social, y pues obviamente los derechos humanos en nombre de la economía. Después de recorrer la historia de las dictaduras en América Latina, es imposible no ver el impacto profundo que dejaron. No solo hablamos de gobiernos autoritarios, sino de cómo el poder político se unió a un molde económico que prometía crecimiento, sin embargo, dejó en el olvido a muchas personas. La idea de Milton Friedman, que hablan de la libertad económica, se aplicaron en contextos donde la libertad política era inexistente. Veblen ya nos había advertido que la economía no es neutra, que las instituciones y el poder moldean la vida de las personas. Dussel nos recuerda que detrás del capitalismo siguen existiendo lógicas coloniales de dominación, y Sánchez señala que el verdadero progreso social necesita justicia y seguridad para las personas. Entonces, ¿de qué sirve crecer económicamente si este crecimiento viene con miedo, desigualdad y pérdida de derechos? La historia nos muestra que el desarrollo no puede separarse de la democracia ni de la dignidad humana. Aprender esto es clave para que en el pasado no se repita y para que podamos imaginar un futuro donde la economía, la justicia y la libertad caminen juntas de la mano.